Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que haya muerte en el mundo? ¿Por qué permite que haya dolor, que haya sufrimiento, que haya aflicción? ¿Cuál será el propósito de Dios con todo esto? Son cosas que vamos a revisar en esta predicación y la idea es que salgamos con una mirada y una perspectiva diferente y encontremos que los procesos que el Señor nos permite vivir y entendamos que estos procesos son para la gloria de Dios. El versículo 11 del capítulo 3 es el versículo clave de esta predicación. Fue el verso que nuestra hermana Génesis utilizó para su devocional. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hermano querido, nada, pero absolutamente nada, se escapa de los planes y de los caminos del Señor. Experiencias como la muerte, como el dolor, como la angustia y muchas otras se han vuelto naturales por causa del pecado en este mundo. Desde que el hombre cayó en transgresión allá en el huerto del Edén, es que cosas como estas que se han mencionado están presentes y se han hecho naturales para el hombre que vive en esta tierra. Pero es allí en donde el predicador, cuando diga el predicador me voy a referir a Salomón, como bien lo hizo nuestra hermana y también la Sofi, no refiriéndome a mí obviamente, el predicador le pone énfasis a esto porque él entiende que allí hubo un trabajo del Señor en su vida, le hizo cambiar su perspectiva y comprender que todo era para la gloria del Señor. Y yo quiero que el día de hoy, por la gracia y misericordia del Señor, salgamos con el mismo pensamiento de este templo. Lleva por título este estudio que estamos realizando con los jóvenes, por su gracia, porque es debido a la gracia de Dios que vamos comprendiendo cómo Él se encarga de guiar nuestra vida en esta tierra para que cada día le podamos conocer más, le podamos conocer mejor y le podamos amar. Y entendamos que todo lo que nosotros vivamos es para nuestro crecimiento en Él. Por su gracia somos escogidos, somos llamados y algún día seremos también glorificados. Pero necesitamos comprender cómo es que Dios trabaja nuestro corazón con todas las experiencias que Él nos permite vivir, querido hermano. En la predicación anterior, por si no se acuerdan lo que hablamos, estuvimos viendo el capítulo 1 y capítulo 2 de este libro de Eclesiastés. Y estuvimos hablando respecto de la tesis del predicador, en cuando él decía, todo es vanidad. También estuvimos viendo que él buscó el sentido de su vida en los placeres y también en las esferas académicas. Y también hablamos y analizamos a la muerte como un enemigo formidable. Pero concluimos que el verdadero sentido de la vida que el predicador Salomón encontró, lo da el Señor. Y para nosotros el sentido de la vida como cristianos debe ser dado por Dios y ese sentido es Jesucristo. Amén. Entonces, el día de hoy vamos a analizar cuál es el plan de Dios para sus hijos cuando nosotros los cristianos nos enfrentamos a experiencias o escenarios felices o así también difíciles y con un término totalmente abrupto. Para eso le voy a pedir que tenga su Biblia abierta en el libro de Eclesiastés, el capítulo 3, los versículos que leyó nuestra hermana María Jesús, porque allí vamos a estar analizando y reflexionando en la palabra del Señor. Ya nuestra hermana Génesis oró por la palabra, así que nos vamos de lleno entonces a los versículos. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay un tiempo apropiado para absolutamente todo. Para poner atención en el culto, para venir a escuchar la palabra del Señor, para estar en la casa. Todo tiene su tiempo. Hermano querido, el capítulo 3 de Eclesiastés no es sencillamente una descripción de lo que sucede en la vida de una persona. No nos está enseñando el predicador sobre la capacidad que tiene el ser humano para poder organizar su tiempo y sus actividades. No se trata de eso. Y tampoco nos está enseñando el predicador a maneras de autoayuda para que entendamos cuáles son todos los escenarios a los que podríamos llegar. Este capítulo 3 no se trata de eso. Si bien menciona en muchas ocasiones la palabra tiempo, lo vimos en la actividad, lo escuchamos en la lectura,
No se trata meramente de lo que el hombre puede llegar a hacer, sino que es una descripción de lo que Dios permite que cada persona viva para que podamos crecer en Él, creerle a Él y madurar en nuestra fe. Seguramente muchas veces he escuchado esto. Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida, tiene un plan maravilloso para ti. Pero ¿qué pasa cuando vivimos experiencias que son difíciles? ¿Qué ocurre cuando hay muerte en nuestra vida, en nuestra familia? ¿Qué ocurre cuando hay dolor, cuando hay hambre, cuando hay enfermedad? ¿Dónde está el propósito maravilloso o el plan maravilloso del Señor? Es lo que vamos a estar tratando de descubrir. De hecho, la intención, comprendo yo, de parte de Dios, es que lleguemos a la plenitud del gozo, que lleguemos a vivir el gozo de la salvación en todas las experiencias que podamos atravesar. Les voy a pedir que busquen su Biblia en Primera de Tesalonicenses 5:16. Aquí nos vamos a encontrar con un texto que nos habla efectivamente de cómo el cristiano debe vivir en el gozo del Señor. Primera de Tesalonicenses 5:16. Para que se lo aprenda de memoria. Estad siempre gozosos. Querido hermano, el gozo no se refiere a andar sonriendo todo el día. No se refiere a que pasó algo triste y me tengo que estar riendo. No se refiere, exactamente. No es eso. Sino que es un estado en el cual el ser humano, el hombre, la mujer, cristianos, cuando llegan a ese estado, es que aunque sea cual sea la experiencia que viva, tiene su fe y su confianza puesta en el Señor y aprende de toda experiencia que Dios le permite vivir. A eso se refiere el estado de gozo. Por eso el apóstol Pablo aquí escribe de parte del Señor, estad siempre gozosos. Dios quiere que lleguemos a ese estado de gozo. Juan, Evangelio de Juan 15:11, también nos lleva al mismo sentir. Juan 15:11. Dice en el nombre del Señor: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. La palabra de Dios debe traer gozo a la vida del oyente. La palabra de Dios debe traer gozo a la vida del cristiano. Y si nos queremos remontar un poco más atrás todavía, nos vamos a ir al Salmo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Y Dios ha decidido cumplir este propósito de que lleguemos a tener la plenitud del gozo de la salvación, nosotros como hijos del Señor, mediante la vivencia de todo tipo de experiencias, querido hermano, incluyendo situaciones negativas. No crea que por ser cristiano usted no lo va a pasar mal, no lo va a pasar feo y no va a sufrir en esta vida. Si tiene ese pensamiento o esa idea, no es así. No es así. Ser cristiano va a traer aún mucho más cosas, pero vamos de la mano del Señor. Dios ha decidido que como hijos suyos crezcamos en nuestro corazón para llegar al gozo que Él quiere que tengamos a través aún de las experiencias negativas, querido hermano. Según el versículo 1 de Eclesiastés, existe un tiempo para todas las cosas y para todas las obras que podríamos llegar a realizar, para todo lo que pueda existir en este mundo. Por lo tanto, el listado, el cual leyó nuestra hermana María Jesús, incluye las cosas, actividades, experiencias, vivencias que todos, como hijos del Señor, podríamos llegar a vivir. Hay algunas súper difíciles de digerir, pero a Dios le ha placido moldear nuestro corazón mediante todo lo que un ser humano puede llegar a vivir. Y esto lo encontramos desde el versículo 2 al versículo 8. De hecho, inicia con tiempo de nacer y tiempo de morir.
tiempo de nacer y tiempo de morir. Aquí el predicador está enumerando las diferentes cosas, vivencias y experiencias que cada persona en este mundo puede llegar a vivir. Y ninguna de estas que se mencionan en el listado es permanente, querido hermano. No somos los ángeles que están en la dicha eterna, que tienen otro tipo de vida. Nosotros estamos sujetos al tiempo, estamos sujetos al desgaste, se nos va cayendo el pelo a algunos más que a otros, pero nosotros conocemos que estamos limitados a este escenario terrenal, querido hermano. Algún día vamos a estar en la eternidad, algún día estaremos con el Señor para siempre y no tendremos que atravesar por todo esto, pero mientras estemos acá, recordemos que no nos podemos engañar pensando que cualquier cosa que yo haga en este mundo va a traer consecuencias eternas, como por ejemplo paz, prosperidad y felicidad en esta tierra. Nada es así. Algún día todo lo que hemos edificado va a ser echado abajo por el enemigo cruel y fuerte y formidable que veíamos el mes pasado, que es la muerte. Una mala faceta responde a una buena. El predicador, de hecho, entendía que hay cosas buenas en la vida, pero hay cosas malas de las que no vamos a poder escapar. De hecho, ¿cómo empieza este listado? Con el nacimiento y con la muerte. Son los límites de nuestra vida en este mundo. Son los límites de nuestra vivencia en esta tierra. Por eso los menciona como primero y son el paréntesis. Antes de ello y después de ello no hay nada que esté a nuestra mano. Es aquí en donde tenemos el tiempo para desarrollar nuestra fe, en donde tenemos el tiempo para trabajar, para amar y para todo lo que podamos hacer. Lo que hay antes y después de la vida puede ser un misterio. Y para muchas personas les puede ser algo de afán. Hay muchos que tratan de contactar a los muertos, hay otros que tratan de hacer otras cosas, pero en realidad no es algo que nos competa ni que se pueda. Nosotros estamos sujetos a esta tierra en este momento, desde que nacemos hasta que partimos a la presencia del Señor, y es en este lapso breve y corto que el Señor nos permite creer en Él, crecer en Él, amarle y madurar nuestra fe. ¿Qué significa esto? Que el predicador está aterrizando nuestro pensamiento, porque de repente nos ocurre que pensamos que nunca vamos a partir. Creemos que vamos a estar para siempre en este mundo y nos afanamos las cosas y terminamos olvidándonos del Señor. Salomón nos quiere aterrizar, querido hermano. Por eso empieza con que hay tiempo para todo, pero empieza con el nacimiento y con la muerte. Por lo tanto, esta es la oportunidad que tenemos para poder encontrar el gozo de la salvación y el gozo del Señor. Versículo 9, ahí nos saltamos al 9 porque del 2 al 8 está todo enlistado. Capítulo 3, versículo 9. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de todo aquello en que se afana? Si lo pudiéramos traducir, podríamos preguntarnos, ¿qué ganancia tenemos de afanarnos o de ponerle tanto esfuerzo y tanto empeño a las cosas si estamos limitados a esta existencia terrenal? Porque al final terminamos descuidando las cosas que sí son importantes. Mucha gente se afana tanto en experiencias de este mundo que termina perdiendo el foco y dándole un sentido incorrecto al que realmente el Señor quiere que tengamos en nuestra vida. De hecho, 1 Timoteo 2:4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Lastimosamente, vemos que muchas personas que afirmaban ser cristianas se enredan en los negocios de la vida y terminan apartándose de los caminos del Señor. ¿Extraña algún hermano? ¿Conoció alguna vez a alguien que se dijo ser cristiano y al día de hoy es todo lo contrario? Se enredó en los caminos de la vida, se enredó en los negocios del mundo y no ha logrado salir de ahí. Se afanó en alguna situación y no ha podido salir de allí. ¿Podría ocurrir al día de hoy? Sigue ocurriendo, hermano, y va a ocurrir siempre. De hecho, el afán, respondiendo a la pregunta del versículo 9, el afán no produce ningún provecho real y significativo en cuanto a lo que es la eternidad. Solamente produce estorbo en nuestra vida. Solamente nos hace tropezar.
Y solamente hace que nos vayamos olvidando de Dios y del plan que Él tiene, que lleguemos al gozo, a disfrutar la plenitud del gozo que Él quiere. El hombre, el ser humano, sobre todo cuando no ha comprendido cuál es el sentido correcto de la vida, queda atrapado en las experiencias como las que están en el listado que se leyó y se alejan del propósito que Dios tiene para cada uno. Versículo 10. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Dios le entrega experiencias al ser humano para mantenerlo ocupado, para que crezca, para que se desarrolle y para que cada día pueda disfrutar de las cosas que el Señor le ha permitido. No obstante, y el gran detalle con esto es que nosotros mismos somos quienes hacemos un afán y un ídolo de las cosas de este mundo, querido hermano. Empezamos a sacar a Dios del lugar que le corresponde a nuestro corazón y empezamos a poner cosas que están en este listado. Pero Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, sin que nosotros alcancemos a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. El versículo 11. Llegamos al versículo clave. ¿Y qué significa esto? ¿O a qué nos lleva? Nos guía a una pregunta. ¿Por qué el hombre no comprende lo que Dios realiza? ¿Por qué el hombre no comprende los caminos de Dios? ¿Por qué el hombre se enreda en los caminos del mundo y en los negocios de esta vida? El predicador observa algo súper importante. El ser humano no anhela lo que tiene un valor eterno, ni un valor permanente, sino simplemente anhela aquellas cosas que son fugaces. Probablemente más de alguno de nosotros se ha afanado en algo. Hoy me quiero comprar ese perfume, hoy todo lo que hago es para comprar ese perfume. Culpable. Y lo podemos poner en cualquier cosa de nuestra vida. Nos afanamos, nos desesperamos, destinamos todo nuestro tiempo, todo nuestro recurso y todo lo que somos para buscar esta cosa que es un afán y empezamos a quitar a Dios del lugar que le corresponde en el corazón. Salomón se dio cuenta de esto. Recordemos que él le buscó el sentido de la vida por todos lados, hasta que comprendió por la gracia de Dios que el sentido correcto era Cristo. Ocurre que el ser humano fija entonces sus objetivos de vida en cosas que son pasajeras y que no tienen importancia respecto de lo eterno. Algunos entregan su vida por completo a algo para dejar las cosas importantes de lado. Nos vamos a encontrar con personas que trabajan tanto que no se dedicaron a cuidar a sus hijos, que no le dedicaron el tiempo de amarlos, que no les dedicaron el tiempo necesario para entregarle los valores que quizás querían entregar. Y luego cuando ya están grandes los hijos, están apartados del camino que ellos le querían fomentar, se preguntan, ¿pero qué pasó? ¿Pero por qué mi hijo es así? ¿Por qué nació así? ¿Por qué salió así si yo no lo creía así? Y en realidad sí fue, así lo crió porque no le entregó el tiempo necesario, el amor y la dedicación, sino que se entregó a sus afanes. Esto puede darse y puede darse mucho. La gente se enfoca tanto en las cosas que no son correctas, en las cosas que no tienen un verdadero valor, que al final terminan errando el camino. El hombre no comprende entonces los procesos de Dios porque no está poniendo a Dios en el lugar que corresponde. No estamos disfrutando de las etapas que el Señor nos permite vivir porque Dios no está en el lugar que le corresponde en nuestro corazón. No estamos disfrutando del gozo de la salvación porque estamos errando en el camino y estamos quedándonos atrapados en las cosas y los negocios de este mundo. En los versículos del 12 al 15, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Lo mejor que puede hacer la gente, según Salomón, el predicador, es ser feliz y disfrutar mientras vivimos en este mundo. Es decir, enfrentar las diferentes experiencias y vivencias que vamos a tener en esta tierra con el gozo de la salvación por delante. Dios nos dio muchas cosas para hacer y para disfrutar en este mundo. Gocemos entonces de la obra que Él nos permite hacer.
Si Dios nos dio la capacidad de trabajar, disfrutemos del trabajo. Seamos agradecidos de la oportunidad. Quizás hay mucha gente que no tiene pega. Veníamos hablando de camino para acá con los jóvenes. ¿Cómo está la universidad? Uy, no me hable de la universidad. Una dijo, pregúnteme por el colegio. ¿Cómo está el colegio? Mejor ni hablar. Pregúntame por el trabajo, dijo alguien. ¿Cómo está el trabajo? Oh, no quiero ir más, no quiero nada. Nos ocurre porque no estamos poniendo el gozo de la salvación en primer lugar. Estamos quizás quedándonos atrapados en el negocio de la vida, que es trabajar para generar recursos, para poder vivir, para tener quizás los lujos, para poder viajar, etcétera, etcétera. Y nos estamos quedando enredados en ellos, pero no estamos pensando en que Dios nos dio la oportunidad de estar ahí, quizás para predicar su nombre, quizás para glorificar el nombre de Cristo con nuestros compañeros de universidad, nuestros compañeros de trabajo. No dejemos que el trabajo nos quite el tiempo que le pertenece al Señor. No dejemos que el colegio nos quite el tiempo que le pertenece al Señor. No dejemos que la universidad nos quite el tiempo que le pertenece al Señor. No convirtamos las cosas de este mundo en un afán y no nos quedemos atrapados en ello, sino que disfrutemos el lugar, la experiencia, la vivencia en donde Dios nos ha permitido estar mediante el gozo de la salvación. Gloria a Dios por el trabajo, gloria a Dios por el estudio, el colegio, la universidad. Gloria a Dios por todas las cosas que Él nos permite vivir y que nos ayude cada día a disfrutarlo y glorificar su nombre en ese lugar. Estos versículos también nos llaman a disfrutar de nuestro fruto del trabajo. Para ello debemos tener una orden también, querido hermano. De repente podemos tener un buen trabajo, nos puede estar yendo bien en el negocio, pero no estamos disfrutando de los frutos de ello. Quizás no nos alcanza para nada, porque hay un desorden, porque nos enredamos en los caminos de la vida y en realidad no estamos poniendo el foco principal en lo que sí corresponde. Que Dios nos permita, en su santa sabiduría, llevar un orden también, querido hermano, en el área financiera de nuestra vida, para que el trabajo no sea una carga, no sea un cacho, sino que también podamos disfrutar de nuestro fruto del trabajo y, ¿por qué no, bendecir a otros? Si estamos en un tiempo en donde no todo va bien, sino que estamos pasando por el dolor, por la aflicción, le invito a vivir también el momento de la mano del Señor y comprender que la experiencia que está pasando, el Señor quiere que usted la viva para que pueda aprender a depender de Él, a glorificarlo a Él. Y sea cual sea el resultado de esa vivencia, recordemos que el día de mañana vamos a estar con el Señor. En este paréntesis, en este fugaz tiempo que estamos en esta tierra, lo que vivamos, que sea para nuestro crecimiento y edificación en los caminos del Señor. Cuando atravesemos por el luto, cuando atravesemos por la pérdida de algún ser amado, suframos lo que hay que sufrir. Lloremos todo lo que hay que llorar, pero tenemos que avanzar. No nos podemos quedar atrapados allí, enredarnos en esto, porque entendemos que el día de mañana estaremos con el Señor para siempre. Ahora, por causa del pecado, la muerte es natural en este mundo. Y nos duele porque en algún momento no lo fue. Pero desde que llegó el pecado a invadir el mundo, estas cosas suceden día a día. No nos quedemos atrapados en esto porque el Señor también tiene un propósito. Quiere que crezcamos también en esto. Como cristianos, como hijos del Señor, quizás la perspectiva frente a la muerte debería ser diferente. Sabemos que si morimos estando con Cristo, el día de mañana vamos a estar en la eternidad con Él. No hay mayor gozo que ese, querido hermano. Por lo tanto, le invito a también llevar el luto, sufrirlo, pero a también salir de allí, pasar el proceso, madurar en el proceso y glorificar el nombre del Señor. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Antes de que el pecado invadiera este mundo, todo era perfecto. Algún día estaremos en aquel estado de perfección en la presencia del Señor, querido hermano. No habrá muerte, no habrá hambre, no habrá dolor, no habrá tristeza. Estas son cosas que estamos viviendo acá y que el Señor quiere que las vivamos para que podamos aprender a depender de Él. Fíjense que el versículo 12 dice: yo he conocido, dice Salomón. ¿Qué significa esto? Que él en algún momento tuvo una perspectiva diferente, pero que con las vivencias que el Señor le permitió experimentar en este mundo, aprendió
que hay una esperanza para esta vida en la tierra. No porque nos pase algo malo, como la muerte, como la enfermedad, significa que vamos a echar todo por tierra, todo por el suelo, sino que significa que Dios nos va a guiar por estos caminos y por estas experiencias para que podamos aprender. El predicador ve esa vida, comprendiendo todo lo que ocurre, todo lo que experimenta, llevado por la mano del Señor como un privilegio para el hombre que ama a Dios. De hecho, el versículo 14 también dice, he entendido que todo lo que Dios hace, Él está escapando brevemente de la realidad de este mundo. Está escapando brevemente de la forma de pensar debajo del sol. No es la mera mención de Dios lo que trae el escape, sino que, querido hermano, es también el conocimiento de que Dios es eterno y todo lo que Él hace terminará apuntando para la eternidad. Nos está formando para que el día de mañana pasemos una eternidad con Él. Las cosas de este mundo son pasajeras y son tan pasajeras y tan fugaces, hermano, que se vuelven intrascendentes delante de la gloria de Dios. Se vuelven tan pasajeras que se vuelven insignificantes delante de la presencia del Señor. Este versículo nos indica que Dios es el mismo, la garantía de lo que Él espera, el gozo que vivamos en estas experiencias. Las acciones de Dios son permanentes, dice el versículo. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Las acciones de Dios son permanentes y son eternas. Tenemos el ejemplo más glorioso, hermano, que es la obra redentora llevada a cabo por Cristo Jesús. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario tuvo consecuencias eternas. Usted ha sido comprado a precio de sangre y ya no hay condenación para usted que ha creído en Cristo, sino que el día de mañana va a estar en el gozo y la gloria de Dios por la eternidad. No hay nada que pueda cambiar eso. No hay absolutamente nada en esta tierra, ni la muerte, ni la enfermedad, ni el dolor, ni el hambre, ni la aflicción. Nada puede cambiar este glorioso concepto que el Señor nos entrega, que es la redención de nuestra vida, de nuestra alma y de nuestro ser. Las acciones de Dios son efectivas y completas. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá. Quiero que leamos Juan 19, del 28 al 30. Juan 19, del 28 al 30. Las acciones de Dios son efectivas y son completas. Juan 19, 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija de vinagre, llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La obra de la cruz, llevada a cabo por Jesucristo, es totalmente perfecta, efectiva y completa. Hermano, no hay nada que añadirle a la obra del Señor. Ni por más experiencias que viva usted en este mundo y salga victorioso, eso no significa que se ganó una hectárea en el cielo. Eso no significa que el Señor le va a añadir más perlitas a su corona. Está completa la obra. Nosotros no tenemos que añadirle nada. La iniciativa la tomó el Señor. La responsabilidad la tomó el Señor. Su lugar como condenado y mi lugar como condenado lo tomó el Señor. Y recibió todo el castigo en la cruz. No hay que añadirle nada. No hay que quitarle nada. La obra de Cristo en la cruz del Calvario fue perfecta y fue totalmente completa. La salvación es del Señor y por su gracia es que nosotros podemos disfrutarla. No se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él
teman todos los hombres. Versículo 15, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Nuevamente, esto refleja un breve escape de esta forma de pensar bajo el sol. Si Dios juzga el corazón y la obra de los hombres, entonces todo lo que hacemos en esta vida en realidad empieza a tener sentido. Dios se encarga de restaurar aquello que pasó. Él se encargó, Él solo se encargó de reconciliar al hombre consigo mismo. Él solo se encargó de restaurar la imagen de Dios en el hombre. Él solo se encargó de llevarnos a este estado de gloria eterna. Él solo tomó la responsabilidad. Es totalmente perfecta y completa su obra. El Señor restaura lo que pasó. Todo lo que vivamos en este mundo en realidad es intrascendente para el fin eterno, porque el día de mañana el Señor restaurará todo y absolutamente todo, querido hermano. Dios permite que todo lo que pasa es preciso en el momento correcto. Todo tiene su hora, decía el predicador en los primeros versículos. Todo se ha de cumplir para la gloria del Señor. Roguémosle que nos permita aprender de cada experiencia, de cada vivencia y de cada situación que podamos estar atravesando, sea positiva, sea negativa, sea complicada. Pidámosle que se encargue de darnos sabiduría, querido hermano, para vivir el momento de la mejor manera, es decir, con el gozo de la salvación. Y que en cada episodio de nuestra vida, sea bueno, sea malo, sea terrible, sea horrible, nos ayude a comprender sus planes eternos para nosotros. Roguémosle que a pesar de que estemos enfrentando problemas que quizás parecen contradecir sus planes, que Él transforme nuestro corazón para que comprendamos su gloria eterna, para que podamos creer en Él y que todas estas situaciones se transformen en oportunidades de descubrir que con Dios y para Dios todo lo que vivimos en este mundo es para nuestro crecimiento en Él. ¿Estamos nosotros aprendiendo a ver la dirección sabia de Dios en las diferentes experiencias que Él nos permite vivir? ¿Somos capaces de identificar la providencia divina en las diferentes vivencias que nos permite en este mundo? La mayoría del tiempo quizás vivimos cosas difíciles y negativas. ¿Cuál sería el resultado para nosotros como hijos del Señor si Dios no permitiera que viviéramos cosas complicadas, cosas difíciles? Dios mío, gracias te damos porque todas las experiencias que tú nos has permitido vivir, Señor, son para conformarnos conforme a la imagen de Cristo Jesús. Hermanos, al que está sentado en el trono, al Cordero sea la gloria, sea la honra, para siempre y por siempre. Que todo lo que vivamos en este mundo sea para que crezcamos en Él, para que aprendamos de Él, para que le amemos a Él y para que cada día podamos llegar a disfrutar este mundo mediante el gozo de la salvación. Es por su gracia, es por su misericordia y es por su gloria, querido hermano, que hemos de llegar a comprender lo mismo que comprendió y entendió Salomón, el predicador, durante su vida. Y lo dejó plasmado en Eclesiastés para que nosotros el día de hoy lo podamos hacer práctico. Le invito a ponerse en pie y vamos a orar a nuestro Padre.